realmente algo normal debido a los cambios propios que va sufriendo el corazón a través de la edad. Y para esto, yo me permitiría hacerles una primera pregunta a nuestros compañeros especialistas. Para hablar de lo anormal, como siempre se lo comentamos a nuestros alumnos, tenemos que saber qué es lo normal. Y en este momento yo quisiera preguntarles, ¿qué podemos clasificar como normal en cuanto a frecuencia cardíaca, en cuanto a presión arterial, en un personaje adulto joven, si así lo podemos clasificar? ¿Existen diferencias entre el hombre y la mujer con respecto a esto? Quisiera iniciar con esta primera pregunta para ustedes. Bueno, buenos días a todos. Mil gracias al doctor Hugo Manzanilla por la invitación para estar aquí con ustedes. Esta dinámica la queremos hacer un poquito más interesante. Sabemos que el grupo es muy pequeñito, pero eso nos va a permitir tener más confianza en este diálogo, que lo queremos hacer así, un diálogo para, pues, sacar algunas dudas, entender mejor algunas cosas. Me acompaña el doctor Alejandro Chávez, que él es jefe del servicio de la Clínica de Insuficiencia Cardíaca de aquí del hospital, profesor de pregrado y posgrado por muchos años. Voy a ser puntual con lo que me acaba de comentar el doctor. La fisiología cardíaca es un continuum con una enorme diversidad y variabilidad durante todo el transcurso de la vida. Por esa razón es muy difícil generalizar. Hay conceptos muy básicos. Un escolar, un lactantito, obviamente tiene frecuencias cardíacas de 110, 115 por minuto, y un adulto mayor tendrá frecuencias cardíacas de 60, 50 por minuto. Y a la inversa, la presión, cuando estamos en la edad infantil, tendremos una presión de 70, 40, 80, 50. Y de adultos, el comportamiento normal de la presión es habitualmente hacia la alza, no porque sea normal, sino porque somos víctimas frecuentemente del endurecimiento arterial y la aterosclerosis, y terminamos volviéndonos hipertensos. Así que sí hay una enorme variación en los cambios, pero no hay una regla general como para decir, tal situación es absolutamente anormal. Se van haciendo muy anormales y se van descubriendo en ese continuum. ¿Quiere agregar algo el doctor Chávez? Sí. Algo bien importante. La naturaleza diseñó el aparato cardiovascular para perfundir, para nutrir y para oxigenar al mismo corazón y al mismo cerebro. Para esto diseñó la presión arterial. La presión arterial es muy sencillo de entenderla. Es el gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular sistémica. Cuando una persona es bebé, tiene una frecuencia cardíaca muy elevada, tiene una circulación hipercinética. Conforme va pasando el tiempo, la presión arterial y sobre todo la frecuencia cardíaca van estabilizándose. De tal manera que si analizamos cuánto late el corazón de una persona a lo largo de su vida, si multiplicamos la frecuencia cardíaca por cada minuto, por cada hora, por cada día, supongamos 70 años, llegamos a la cifra de 3 trillones de latidos. Obviamente hay un concepto en el cual dice que nosotros como especie superior, como mamíferos, somos una especie de computadora donde hay un chip que comienza con la autodestrucción. Esta autodestrucción comienza en el corazón. Entonces, pasados los 50 años, por calcificación de las arteriolas de mediano calibre, comienza a haber un incremento de la presión arterial, sobre todo la presión arterial sistólica, comienza a variar mucho la frecuencia cardíaca. Al llegar a los 3 trillones de latidos, teóricamente sería el final de la existencia de cada persona. Estos 3 trillones de latidos pueden alcanzarse, dependiendo de cada persona, a los 90 años o a los 70 años. Y una variación o un reactante de fase de envejecimiento es la calcificación, básicamente sobre el aparato cardiocirculatorio. Veamos, por ejemplo, hay calcificación de las arterias coronarias, mínimo, pero existe. Si existieran otros factores de riesgo aterotrombóticos, se desencadenaría un síndrome coronario agudo. Otro aspecto importante, calcificación sobre las válvulas cardíacas, sobre todo las sigmoideas. Y esto lo podemos evaluar clínicamente por un segundo ruido intenso cuando escuchamos las válvulas sigmoideas. Otro aspecto importante es que dependiendo de la patología, dependiendo cómo esté
el estado cardiovascular y cuál haya sido su cuidado que tuvo la persona, va a modificarse en forma importante la frecuencia cardíaca. Sabemos que, por ejemplo, el bloqueo auriculoventricular, la bradicardia sintomática, son más constantes, son más frecuentes en pacientes de la tercera edad, básicamente. Perdón, nada más dos cosas. Eh, nada más quiero presentarles dos cosas que hice para ustedes. Y esto está en relación con varios aspectos. Desde hace mucho tiempo, a muchas personas, desde el punto de vista demográfico, social, político, pero sobre todo médico, les ha llamado la atención el envejecimiento. Entonces, quiero únicamente, para no abusar de su paciencia, mostrarles dos aspectos importantes. Aristóteles decía, el concepto que tenía Aristóteles es la incapacidad que aparece al envejecer y no se debe tanto a un trastorno de la mente, sino de su vehículo. Para Leonardo da Vinci, el envejecimiento se debe a que las venas, al aumentar el grosor de sus paredes, disminuyen el paso de la sangre y con la consiguiente falta de nutrición, destruyendo la vida de los ancianos sin que sufran fiebre, extinguiéndose en la muerte lenta. Esto es bien importante porque uno de los reactantes también de fase para la tercera edad son las enfermedades crónicas no infecciosas, a la cabeza de las cuales están las enfermedades cardiovasculares. Eso era lo que quería comentar. Podemos comentar entonces que con lo que nos comentan, más que envejecer el corazón, sufre las consecuencias del envejecimiento arterial. Pues sí, en parte, es que cuando entendemos el aparato cardiovascular, hay que también tener en mente que hay diversas estructuras con funciones muy específicas, ¿no? Por ejemplo, puede existir un paciente adulto mayor con un trastorno grave de ritmo, muy grave de ritmo por degeneración del sistema de conducción, con un corazón estructuralmente normal. Y este sujeto finalmente necesitará una estimulación cardíaca, un marcapaso, para que pueda recuperar esta función y en un corazón sin alteración estructural, pues resuelto el problema. Puede existir también el caso de una afección estructural muy grave relacionada a la edad, al endotelio justamente, como es la enfermedad coronaria, que termina generando insuficiencia cardíaca, inestabilidad eléctrica, arritmia, y ahí las cosas se vuelven mucho más complejas. ¿Sí? Es que existe tal cantidad de posibilidades de variabilidad en este aspecto que se vuelve hasta cierto punto muy complejo. Ya. ¿Podemos entonces tener alguna clasificación de las principales cardiopatías que va a padecer el adulto mayor? Si me puede poner la presentación mía, por favor, la primera diapositiva. La realidad es que con el envejecimiento tenemos una enorme cantidad de cosas que van a ocurrir y pues que estamos muy habituados a verlos. Esto es básicamente lo más frecuente en el panorama que observamos. Edad y aparato cardiovascular. Enfermedad arterial coronaria, que déjenme además platicarles que desde el adulto de edad media es primera causa de mortalidad en el mundo, atribuible básicamente a la presencia de factores de riesgo tradicionales que se han hecho muy frecuentes, y esto ha llevado a que estemos viviendo hoy, desde hace varias décadas, la famosa epidemia de la aterosclerosis y sus consecuencias. Hay, particularmente con la edad, un empeoramiento normal, con una mayor frecuencia de este tipo de situación. Así que, bueno, este rubro es tremendamente frecuente, tremendamente frecuente. Se dice que la enfermedad arterial inicia desde el útero, incluso en algunos casos, pero algo que nos queda muy claro es que si bien representa la carga más importante de mortalidad en el adulto, también es cierto que es un padecimiento prevenible.
ya que está asociado a factores de riesgo que se pueden modificar, como el control de la diabetes, la hipertensión, supresión de tabaquismo, ejercicio, manejo de lípidos. Lamentablemente, esta plataforma preventiva está muy olvidada, es algo que se sigue todavía manejando de una forma muy incorrecta y pues bueno, vivimos básicamente la famosa epidemia por esta situación. Enfermedad valvular cardíaca, otro rubro muy importante que se va acentuando fuertemente con la edad. En el pasado, y no hablo de hace mucho tiempo, hablo de unas 3 décadas quizá, estábamos acostumbrados a observar mucha cardiopatía reumática. Hoy esto ha dejado de ser así, es prácticamente una cosa ya inusual encontrarnos un paciente con fiebre reumática que evolucionó a la cardiopatía reumática, pero ¿qué estamos atendiendo actualmente? Estenosis valvular aórtica degenerativa. La esperanza de la vida ha aumentado, qué bueno, vivimos más, afortunadamente, pero por vivir más estamos más tiempo expuestos justamente a estos factores de riesgo y desarrollando las complicaciones que el mal control de estos factores de riesgo generalmente nos hacen que se expresen. La enfermedad valvular aórtica hoy es foco muy interesante, particularmente de su manejo, ya que desde hace algunos años se están colocando prótesis aórticas percutáneas, las famosas TAVIs, que bueno, han venido a resolver mucho de este problema. Insuficiencia cardíaca, otro rubro muy importante. La mayoría de las cardiopatías de cualquier origen hoy están culminando en insuficiencia cardíaca. Y aquí el desarrollo fuerte es todo lo que se ha hecho en el manejo de esta enfermedad, porque pues gozamos con un menú muy amplio, muy grande en el manejo del paciente con cardiopatía en etapa terminal, en la insuficiencia cardíaca en sus diferentes etapas, desde los beta bloqueadores, ARNIs, YECAS, diuréticos mineralocorticoides y últimamente los inhibidores de la SGLT2, que han formado las bases sólidas para el control de este paciente, lo que ha permitido no solamente el manejo sintomático de la insuficiencia cardíaca, sino el incremento en la esperanza de la vida de estos pacientes. Así que un gran avance aquí. Trastornos del ritmo cardíaco, como hace rato lo comentábamos, o sea, degeneración del sistema de conducción, atribuible a la edad también. Bueno, pues ya están actualmente en función los nuevos marcapasos sin cables que se están colocando, los dispositivos estos de resincronización y los desfibriladores implantables también que estamos usando para pacientes con cardiopatías cuya alteración eléctrica es principalmente el problema más importante. Y es pues básicamente, este es el panorama que la mayoría de los cardiólogos estamos básicamente atendiendo en el momento actual. Indudablemente que hoy en día en México, en nuestro país, son dos las enfermedades que padecen los mexicanos y mexicanas: el sobrepeso, la obesidad, y con esto conlleva la hipertensión arterial. ¿Cuándo nosotros podemos esperar que una hipertensión arterial que se presenta en un adulto joven nos llegue a dar problemas en el corazón, acabando con una cardiopatía por la misma hipertensión? Todo depende de varias cosas. Depende de la actividad del eje renina-angiotensina-aldosterona, depende de la variabilidad y depende de la susceptibilidad a cada persona. Pero sí, definitivamente la hipertensión arterial, sobre todo la hipertensión arterial mal controlada, mal diagnosticada, es un factor de riesgo muy importante para cualquier problema cardiovascular, sobre todo cardiopatía hipertensiva por sí misma, cardiopatía isquémica. Algo bien importante que ya mencionó el doctor Ramírez, hay un incremento importante de la calcificación de las arteriolas de mediano calibre. Entonces, esto va a dar, sobre todo después de los 50 años, un incremento, pero de la hipertensión sistólica, lo cual vemos en el 70 al 90% de los pacientes de la tercera edad. Hablando de los trastornos de conducción, específicamente las arritmias, muchas ocasiones nosotros en la revisión natural que tenemos en la consulta privada o aquí también, podemos encontrar alteraciones en las arritmias. ¿Existe para nosotros, los que no somos cardiólogos, alguna posibilidad de poder advertir cuándo es una arritmia que realmente necesite de una prontitud en el diagnóstico
en el servicio de cardiología? Sí, básicamente sería hacer un escrutinio. Se recomienda que después de los 50 años se haga un escrutinio con el cardiólogo 1 o 2 veces por año, pero es bien importante, sobre todo la presencia de fibrilación auricular. La fibrilación auricular en la persona de la tercera edad obedece a dos cosas. Primero, sobrecarga sistólica que puede ser por hipertensión importante, pero sobre todo por un aspecto degenerativo que genera habitualmente fibrosis auricular izquierda y genera una importante instalación de fibrilación auricular. Entonces, básicamente, tomando en cuenta estas dos variedades, es importante que cada persona, dependiendo de la edad, dependiendo de las comorbilidades, se haga un escrutinio por lo menos, y enfatizo, por lo menos 1 vez por año, para investigar adecuadamente todo, tomar parámetros bioquímicos y sobre todo electrocardiograma. Y dependiendo de eso, ecocardiograma y prueba de esfuerzo. Claro. Para el médico no cardiólogo, cualquier paciente con cardiopatía estructural, paciente sobreviviente de infarto de corazón, paciente con soplo cardíaco, paciente con cardiopatía congénita, siempre tendrá que evaluarse la parte eléctrica, siempre, que es causa común de muertes súbitas y de eventos muy graves. En cualquier paciente de esta naturaleza, no basta el electro es un instante nada más de lo que está pasando con el comportamiento eléctrico del paciente. La mayoría de los cardiólogos en los protocolos habituales, por lo menos hacemos holter de 24 horas, hay 48 horas y 7 días en el seguimiento de este paciente. La pista que normalmente nos hace tener un poco más de pensamiento sobre si puede haber una arritmia o no, pues es que refiere a palpitación la gente, que sienta justamente que algo le está pasando, que tengan lipotimias, síncope, eventos súbitos de descompensación cardíaca. Por lo regular, la arritmia es la gran culpable de que el paciente cardiópata estable se inestabilice. Es un paciente, por ejemplo, en control de insuficiencia cardíaca, con un manejo crónico aparentemente estable y que en 2 o 3 días está sintiéndose muy mal, edematizado, pues lo más seguro es que haya tenido un episodio de FA o que tenga algún tema eléctrico que lo descompensó y nos hace pensar mucho en esta parte. Y otra enfermedad también que se presenta muchas ocasiones inadvertida para los pacientes adultos mayores es la enfermedad isquémica coronaria, que no necesariamente se va a presentar con el clásico dolor de pecho, situaciones de este estilo. ¿Cómo podemos nosotros clínicamente advertir si un paciente está cursando con un periodo de isquemia coronaria y qué recomendaciones se le puede dar desde el punto de vista cardiológico? ¿Cuándo es necesario hacer una dilatación arterial, o el famoso stent o un bypass? Me gustaría mucho que me hablaran específicamente de esto. Ok, la enfermedad coronaria, desgraciadamente, como mencionó el doctor Marcelo Ramírez, ha disminuido el umbral de la edad. Por ejemplo, cuando yo hice la residencia, era frecuente que una persona tuviera un problema coronario 70, 80, 90 años. En la clínica de enfermedad coronaria estamos viendo pacientes ya desgraciadamente desde los 28 años y todo se debe a la aterosclerosis que obedece a varios factores de riesgo. Entre estos, como ya se mencionó, la obesidad y la diabetes. Somos el primer país a nivel mundial de diabetes a nivel infantil y de obesidad. El día de hoy estaba revisando una estadística y de pacientes que ingresan a nuestro servicio, más o menos un 75% tienen obesidad, 50% diabetes y la mayor parte con cifras tensionales elevadas. Ahora bien, la aterosclerosis, que es el engrosamiento de las arteriolas de mediano calibre, comienza a generar una obstrucción de las arterias coronarias. Y podemos tener angina, angina inestable, infarto del miocardio o muerte súbita. En los pacientes en los cuales nos llega, establecemos el diagnóstico de síndrome coronario agudo, eh, pasamos inmediatamente lo que se llama el código infarto, que actualmente ya está perfectamente bien definido, bien estandarizado, y el paciente, si está dentro de las primeras 4 horas de haber comenzado con manifestaciones de dolor opresivo precordial asociados a sensación de muerte inminente, sudoración, etcétera, pasa, bueno, una vez que se hace el diagnóstico de síndrome coronario agudo, pasa inmediatamente a la sala de cateterismo.
Ahí se realiza coronariografía, se evalúa la anatomía coronaria. En ese momento, si se encuentra alguna obstrucción, habitualmente aterotrombótica, se resuelve, se dice que se va a resolver de la arteria culpable únicamente. Si fuera exitoso, si pasa el tiempo y si hubiera otras arterias coronarias que también tienen algún proceso aterosclerótico, se evaluaría para hacer una angioplastía más o menos 2, 3 o 4 semanas después. Las indicaciones para hacer una cirugía de bypass aortocoronario eh, quirúrgico es aquella anatomía coronaria en la cual no puede ser sometido a la angioplastía. Hay dos tipos de revascularización actualmente, con vena safena o con arteria mamaria. La vena safena tiene la característica que desde el punto de vista de operabilidad es fácil. El problema es que cuando se pone un puente o un hemoducto a partir de una vena safena, puede tener una vida media de 4 a 6 años, puede concluirse. Por el otro lado, cuando se coloca un bypass a partir de una arteria mamaria, esto se duplica prácticamente de 8 a 10 años. Entonces va a depender de la anatomía, va a depender de otras circunstancias como si tiene obesidad, si tiene intolerancia al azúcar, diabetes, etcétera. Y sobre todo de la anatomía y topografía coronaria. Un comentario extra nada más. En el tema de sospechar cardiopatía isquémica, médico no cardiólogo. Bueno, la parte que a mí me parece más valiosa de poder transmitirles a los que no son cardiólogos es básicamente pensar en que hoy contamos con una muy buena base de información que nos ha permitido desarrollar calculadoras de riesgo para sujetos aparentemente sanos, pero con riesgo de sufrir enfermedad coronaria grave, muy grave o fatal. Hay que emplearlas. Son muy sencillas, requieren información muy sencilla, edad, género, si el paciente fuma, si el paciente es diabético, los valores de lípidos, y con eso estas calculadoras nos permiten predecir con mucha exactitud qué personas se encuentran en riesgo. ¿Por qué les digo esto? Hoy muchos de los pacientes que han tenido la experiencia de un infarto platican básicamente la misma historia. Doctor, el día que yo me infarté, el día que a mí me internaron, ese día me desperté en casa como cualquier otro día cotidiano y ordinario. De repente comencé a sentir un malestar en el pecho, me comenzó a faltar el aire, me sentí muy mal y me dicen que fue un infarto. Y bueno, pues resulta que un sujeto adulto expuesto a factores de riesgo, suponiendo diabetes, tabaquismo, desarrolla lesiones, placas que generan un daño en las arterias, pero como no es una enfermedad obstructiva, como no está tapada la arteria, este sujeto puede pasar perfectamente asintomático. O sea, las placas culpables de los infartos suelen ser placas pequeñas. ¿Cómo es que ocurre el infarto? Pues porque el mecanismo final es que esta placa se rompe. La ruptura de la placa en forma súbita explica por qué hoy para muchos pacientes el primer aviso de la enfermedad coronaria sea una muerte súbita o el infarto. Y aquí volvemos a estar al alcance de poder nosotros intervenir en esa plataforma conocida como la prevención primaria, donde cuando platicamos con adultos aparentemente sanos, pero que podemos consignar adecuadamente sus factores de riesgo, se les puede prevenir y se les puede intervenir de una manera más correcta, porque hay guías muy claramente descritas sobre cómo abordar el diferente riesgo que tienen los adultos en estas circunstancias. Existe otro tipo de paciente, otro brazo, que es el que comentaba el doctor Chávez, que es ya el paciente con angina típica. Y aquí creo que la pista más importante es, recuerden, relacionar las molestias con el esfuerzo. O sea, cualquier molestia que alguien sienta provocada por subir escaleras, caminar rápido, hacer ejercicio, si es opresión en el pecho, en la boca del estómago, en la espalda, en los antebrazos, en un adulto, aunque tenga un electro de reposo normal, justifica un protocolo de estudio más avanzado para saber qué condición prevalece con él. Por supuesto que la población mexicana adulta mayor que padece de presión arterial alta cada vez es mayor por los factores que acabamos de mencionar. El tratamiento que regularmente establecen para la hipertensión arterial sistémica ha venido evolucionando a través de las décadas y resulta que hoy en día los antihipertensivos
que se están prescribiendo tienen un elevado costo para los enfermos. De manera tal que cuando nosotros tenemos que a los adultos mayores se les da una pensión de 3,000 pesos, a veces nos puede parecer mucho, pero resulta que un antihipertensivo les cuesta 2,500 pesos, uno de los solos. Me gustaría mucho escuchar de ustedes la evolución que han sufrido los antihipertensivos y si hay todavía la posibilidad de que tengamos algún antihipertensivo con las 3B, bueno, bonito y barato. Bueno, ok, es una pregunta muy interesante y pues sí, definitivamente. Hace un par de años antes de la pandemia hice un estudio aquí en pacientes de la unidad que manejo y básicamente para un paciente diabético, hipertenso, con falla cardíaca, contamos con medicamentos excelentes. Estas tres entidades podían tratarse adecuadamente. Por ejemplo, un caso de una paciente diabética hizo un infarto al miocardio, se dilató el corazón, al dilatarse el corazón hizo insuficiencia mitral, se catalogó como cardiomiopatía dilatada. Estaba programada para cirugía. Entonces la comenzamos a tratar con sacubitrilo, con todos los hipoglucemiantes habidos y por haber, bisoprolol y bloqueo del L-carnitina, angiotensina, aldosterona. Al cabo de un par de meses disminuyó por completo lo dilatado del corazón, se salió de terreno quirúrgico porque estaba muy bien. Se me ocurrió preguntarle cuánto se gastaba al mes, paciente de aquí del Hospital General, 7,500 pesos. Entonces ahorita, como decía el doctor Manzanilla, tenemos medicamentos excelentes. El problema es el costo. Si hacemos rápidamente una cronología de cómo comenzaron desde los 40 hasta el momento actual, los antihipertensivos, fíjense, en los 40 solo habría Herceptina, que no es un antihipertensivo tan maravilloso. Luego vinieron los diuréticos. Y así hasta que finalmente el concepto actual para el tratamiento óptimo de la hipertensión arterial es enfocarse en varios sistemas que gobiernan la presión arterial. Concretamente y aterrizándolo, dar dosis bajas de medicamentos, pero que actúen en 2 o 3 niveles, por decir algo, clorotiazida como diurético, calcio antagonista, inhibidor de la ECA. Y sí, efectivamente, desgraciadamente, todos los medicamentos actualmente, que son muy maravillosos, que disminuyen el riesgo cardiovascular, son altamente costosos. Si nos vamos a tratar de salvarle el bolsillo al paciente, tenemos que duplicar o triplicar la dosis de los medicamentos no tan costosos y desgraciadamente los eventos adversos van a ser mayores. Solo agregaría una cosa más. Bueno, bonito y barato es muy complicado, pero si hablamos de bueno, bonito y barato, lo único que se me ocurre es el manejo no farmacológico de la hipertensión es muy exitoso, tanto que puede reducir hasta un 25% las cifras de presión arterial. Una vida saludable con ejercicio y reducción de peso puede en muchos de estos pacientes ser suficiente para que los mantengan relativamente normotensos. Y quiero cerrar la sesión de preguntas con esto que acaba de comentar el doctor Marcelo. ¿Qué recomendarían como cambios en estilo de vida para un paciente cardiópata o un paciente hipertenso? ¿Cuáles serían las recomendaciones en un adulto mayor que tiene su hipertensión o tiene una cardiopatía para sus cambios en estilo de vida? ¿Qué le beneficiaría? Primero, dieta hiposódica. Algo bien importante es estar conscientes de la cantidad de sodio que como mexicanos ingerimos. Se recomienda una dieta no mayor de medio gramo de sal al día. En promedio, los mexicanos ingerimos de 10 a 15 gramos al día. Entonces, también hay que concientizar al paciente. Él piensa que no ponerle sal a la comida es suficiente y hay muchos alimentos que por sí mismo en su proceso de elaboración tienen un incremento importante de sal. Entonces, primero, dieta hiposódica. Como ya mencionó el doctor Ramírez, modificaciones al estilo de vida desde el punto de vista de actividad. Se recomienda 150 minutos de ejercicio a la semana con la salvedad de que en el paciente de la tercera edad, por problemas reumáticos, por problemas de movilidad, va a ser un poco difícil, pero sí, al fin y al cabo,
Si no puede hacer un ejercicio tan intenso, únicamente que camine o que trote media hora al día, con que llegue a una cantidad de 10,000 pasos al día, ya prácticamente estamos del otro lado. Posteriormente, y lo más difícil, disminuir la cantidad de carbohidratos. En todos los libros, sobre todo en los libros de nutrición, se dice que es más fácil cambiar de religión que llevar una dieta. Tradicionalmente, nosotros ingerimos por la actividad física, por el tiempo, por la premura, una gran cantidad de carbohidratos. Entonces, básicamente enfocarnos en llevar una dieta saludable, una dieta óptima. Hay dos tipos de dieta muy importantes, la dieta hiposódica y la dieta DASH, que se llama también dieta mediterránea, en la cual disminuye la proporción de carbohidratos, aumenta la proporción de vegetales, frutas y proteínas, básicamente. Bueno, pues agradezco mucho la participación de nuestros queridos especialistas, el doctor Marcelo Ramírez, es jefe del servicio de cardiología, y de mi querido amigo Alejandro Chávez Fernández. Les agradezco su participación y muchas gracias. Y me place mucho hacer la presentación de una especialista en salud bucal, algo que